Ha llegado el momento de presentar nuestro top 5 de los mejores campo corto de la historia del béisbol. Tarea nada fácil, si es que nos dedicamos a evaluar a un gran número de superestrellas de esa posición que dejaron huellas imborrables en el mejor béisbol del mundo, como lo es la MLB. En este video mostraremos nuestra lista de los 5 mejores torpederos de la historia del béisbol de Grandes Ligas. Recuerden que existe un criterio inamovible para tal selección y no es otro de que el pelotero debe tener una placa adornando las paredes del Salón de la Fama de los Inmortales del Béisbol. Saludos, somos Solo Béisbol y Dominó y te damos la más cordial bienvenida a nuestro canal, invitándote a que te suscribas, active las notificaciones y nos regales un like para que este video llegue a más amantes del béisbol. Y ya, comencemos. En la casilla 5 está Luis Ernesto Aparicio Montiel, quien jugó en la posición de campo corto en las Grandes Ligas del Béisbol durante 18 temporadas entre 1956 y 1973. Es considerado por la prensa deportiva estadounidense como uno de los mejores y más veloces campos cortos de todos los tiempos. Su debut en Grandes Ligas fue el 17 de abril de 1956 con las Medias Blancas de Chicago, temporada en la cual recibió el premio Novato del Año de la Liga Americana. También jugó con los Orioles de Baltimore, con quienes ganó una Serie Mundial, y con los Medias Rojas de Boston, donde jugó hasta su retiro en 1973. Entre sus mayores logros se encuentra el liderato de bases robadas de la Liga Americana 9 años consecutivos, con un total de 506 bases robadas en su carrera. Al momento de su retiro, Aparicio era el líder de todos los tiempos en juegos jugados, asistencia y doble matanza para un shortstop de Grandes Ligas, así como otro récord. Recibió gran cantidad de reconocimiento durante su carrera, incluyendo su participación en 10 juegos de estrellas y 9 guantes de oro. Luis Aparicio fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 1984, siendo hasta ahora el único venezolano y campo corto latino en alcanzar este logro. En la cuarta ubicación tenemos a Ozzie Smith. Es verdad que su bate no está a la altura de los mejores torpederos del béisbol, pero es que su guante es lo mejor que mis ojos han visto como defensor del campo corto. Seguridad, un carisma inigualable. Tenía una habilidad atlética increíble, dando la voltereta cuando su equipo entraba por primera vez al campo. Ese era el mago de Oz en el campo de juego. Hizo que pareciera fácil lo difícil en la parada corta. Smith ganó 13 premios al Guante de Oro consecutivos y fue elegido para jugar en 15 juegos de estrella. Mientras estuvo con los Cardenales de San Luis, ganó su única Serie Mundial. Sus estadísticas finales incluyen varios récords de la MLB, como por ejemplo la mayor cantidad de asistencia de todos los tiempos con 8.375, la mayor cantidad de años como líder en asistencia con 8, y además lideró la Liga Nacional en porcentaje de fildeo en 8 oportunidades. Aunque conocido sobre todo por su guante, Smith en el plato terminó su carrera con 2.460 hits, mientras se robaba 580 bases y ganó un premio de bate de plata en 1987. Todos sus 2.511 encuentros que jugó en la MLB fueron como torpedero, en los que promedió 978 de fildeo, con 1.590 doble matanzas realizadas. Smith fue elegido al Salón de la Fama en su primer año, en el 2002, y para mí es el mejor
torpedero defensivo en la historia de las mayores. En la tercera posición tenemos al eterno capitán de los Yankees, el megacaballo Derek Jeter, Mr. Noviembre. Comenzó su carrera en la MLB ganando el premio novato del año. Hizo jugadas acrobáticas en el hoyo o detrás del segundo cojín y su destreza en el plato fue fenomenal. Jeter ganó 5 títulos de Serie Mundial con los Yankees. Fue All-Star 14 veces y una vez más valioso de ese clásico. Ganó 5 premios de plata, 5 premios guantes de oro y fue más valioso de una Serie Mundial. Además conectó 200 más hits en 8 temporadas, 3 consecutivas en par de ocasiones. Y terminó su carrera con un promedio de bateo de 310, con 3.465 hits, 1.923 carreras anotadas, 260 jonrones y 358 bases robadas. Sus números en postemporada se encuentran entre los mejores de la historia, con un récord de 158 juegos de postemporada, casi el equivalente a una temporada regular completa. Jeter batió 308 con 111 carreras anotadas, 200 hits, 32 dobles, 20 jonrones y 61 carreras impulsadas y 66 bases por bola. En 2.674 juegos como campo corto, promedió 976 de fildeo y realizó 1.408 doble play. Jeter entró en el Salón de la Fama en el 2020, faltándole solo un voto para ser unánime. Confieso que si alguien le pudiera preguntar a ese periodista anónimo por qué no votó por Jeter, estoy seguro que diría, porque no me dio la gana. Y es la respuesta más razonable que puede dar, porque argumentos simplemente no tiene, porque no existen. En la segunda posición aparece el super caballo de hierro, Cal Ripken Jr., quien jugó toda su carrera con los Orioles de Baltimore. Su inhumana marca de 2.632 juegos consecutivos, superando la de otro inmortal como lo fue Lou Gehrig, fue el dato determinante para colocarlo por encima de Jeter. Los 6,4 pies de altura de Ripken para mí cambió las reglas del juego para la posición, porque ayudó a marcar el comienzo de una era de torpederos más altos y más grandes. Una camada que incluía a García Parra con 6 pies, Barry Larkin igualmente 6 pies, Jeter 6.3 pies de altura y Rodríguez 6.3 de altura. Capaces todos no solo de ayudar a sus equipos a ganar juegos con sus guantes, como siempre había sido la exigencia para los campos cortos históricamente en la MLB, sino que estos torpederos eran capaces también de destrozar a sus oponentes con el madero. Cal Ripken Jr. fue 19 veces All-Star, 2 veces más valioso en estos clásicos, 2 veces jugador más valioso de la Liga Americana, ganó 8 premios bate de plata, un home run derby, en par de ocasiones fue nombrado jugador del año en las mayores y redefinió la posición de campo corto. Ripken Jr. ganó el premio al novato del año de la Liga Americana en 1982 y en 1983 condujo a Baltimore a su título de Serie Mundial. Defensivamente también dejó huellas, lideró a todos los torpederos de la Liga Americana en doble plays 8 veces, asistencias 7 veces y porcentaje de fildeo en 4 ocasiones, ganando 2 premios de guantes de oro.
En 2.302 juegos como shortstop, fildeó para un formidable 979, con 1.565 doble play realizados. Finalizó su carrera después de la temporada 2001 con 3.184 hits, 603 dobles, 431 jonrones y 1.695 carreras. Cal Ripken Jr. fue incluido en el Salón de la Fama en el año 2007. Antes de dar la posición número 1 de nuestro top 5, debo resaltar la mención de honor que reciben, según nuestro juicio, el gran Ernie Banks y Robin Young, quienes fueron exaltados al Salón de la Fama en los años 1977 y 1999 respectivamente. Solo las lesiones que obligaron a este par de caballos a cambiar muy temprano de su posición original de campo corto evitaron que formaran parte de nuestro top 5. Para que la posición de honor esté ocupada por un pelotero que comenzó su carrera a finales del siglo XIX, es porque sencillamente sus números son algo increíble. Más aún cuando jugó en la era de la llamada bola muerta. Señoras y señores, les presento a Honus Wagner. Leyendo o escuchando a los que vieron jugar al holandés volador, como le decían, y mirando los números que se adjudicó durante su carrera, no me quedó otra que colocarlo en lo más alto de la lista. Wagner registró números intocables y sigue siendo el primero en WAR entre todos los torpederos con 130.8. La leyenda que jugó con los Piratas ganó 8 títulos de bateo, 6 de ellos después de haber cumplido los 30 años de edad. Cuenta que poseía un brazo que lanzaba llama a la primera base y un poder en el plato que lo situó entre los mejores jugadores de todos los tiempos. El promedio de bateo de por vida de Wagner fue de 328, con 3.420 hits, 1.732 carreras impulsadas, 1.739 carreras anotadas y 723 bases robadas. Lideró la Liga Nacional reiteradamente en varios departamentos ofensivos. Wagner batió 300 o más durante 15 temporadas consecutivas. Además lideró la Liga Nacional en dobles 7 veces, robo de base en 5 ocasiones y carreras impulsadas en 4 oportunidades. Marcó el ritmo de la liga en porcentaje de slugging 6 veces y porcentaje de envasado 4 veces. Wagner ganó el título de la Serie Mundial en 1909. En 1887 encuentros como torpedero, promedió 940 de fildeo y realizó 766 doble play. Muchos especialistas lo consideran uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el béisbol de Grandes Ligas. No es de extrañar que fuera consagrado en la clase inaugural del Salón de la Fama de 1936. Junto a otros peloteritos como Ty Cobb, Baby Ruth y Walter Johnson, entre otros. Con el 95.1% de los votos, Wagner empató a un tal Baby Ruth con ese porcentaje en las papeletas. Bueno, amigos, déjanos saber tus impresiones sobre nuestro top 5 en los comentarios. Envíanos tus 5 caballos de la posición 6 y no olvides en ayudarnos suscribiéndote al canal, activando las notificaciones y regalándonos un like. Y eso es todo por los momentos, amigos. Hasta un próximo video.